Yo la mayor duda que llegué a tener sobre todo de este periodo que estudiamos es sobre todo del periodo entre el fin de la Revolución Mexicana y los inicios del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. ¿Por qué? Porque finalmente a mí me llegaron a vender muy efectivamente el sistema educativo mexicano, pues la idea de que Porfirio Díaz era nada más que un tirano que lo mejor que llegó a hacer es apoyar un poco las artes y modernizar un poco al país, ¿no? Pero solo para la burocracia mexicana y para nadie más. Que en cierto grado tiene su nivel de verdad, pero finalmente la persona de Porfirio Díaz, como se le ha tratado por varios historiadores y por el sistema educativo mexicano, es una muy polarizada. Por igual pasa con la figura de Francisco I. Madero y de los caudillos de la revolución, de que eran los héroes y los salvadores. Cuando finalmente pues Pancho Villa o Doroteo Arango y Emiliano Zapata eran capaces de cosas atroces, ¿no? De acciones éticamente cuestionables. Y luego pues que resultó pues obviamente que Álvaro Obregón pues terminó ganando, ¿no? Este caudillismo de la revolución y pues creando el PNR. Y después, pues yo no podía hilar mucho qué estaba pasando después, ¿no? Sabía que de repente aparecería la figura de Plutarco Elías Calles y que por alguna extraña razón todo el mundo decía que era uno de los desgraciados, de las figuras más tenebrosas de la historia mexicana, ¿no? Pero ¿por qué? Pues no sabía exactamente, no podía hilar muy bien el maximato, a lo mucho sabía un poco de las guerras cristeras, con las reformas constitucionales y ese tipo de cosas, pero muy difuso. Y no me di cuenta pues que el que verdaderamente aplicó el caudillismo más que Álvaro Obregón es alguien que no fue caudillo de la revolución, que fue Plutarco Elías Calles, y que él desde atrás pues a dedazo elegía ahora sí a los funcionarios de gobierno, hasta el presidente mismo, y él es el que tenía el poder desde atrás, hasta que fue Lázaro Cárdenas quien acabó con el maximato. Algo que lo cual yo nunca supe antes, ¿no? Antes de este curso. Y no solo eso, lo más gracioso es que también la figura de Lázaro Cárdenas estaba muy polarizada por mí. ¿Por qué? Porque pues lo veía como esta gran persona, este héroe nacional, sin saber que a él se le atribuye la creación del PRI como lo conocemos el día de hoy. Y sí, que habrá nacionalizado el petróleo, pero pues que finalmente el que estaba administrando esta nacionalización era una industria extranjera petrolera, ¿no? Como uno no es tan bueno y el otro no es tan malo, depende, hay que ver las cosas de forma más objetiva, que ahora sí que en el sistema de primaria y secundaria por el cual pasé, pues las cosas no eran así. La forma que a uno le enseñan la historia de México es muy polarizada, con juicios de valor por doquier. Otra cosa que no le hubiera podido siquiera atribuir a este Gustavo Díaz Ordaz es que con él hubo la mayor prosperidad económica que México haya tenido en toda su historia, casi con un 100% de tasa de empleo. Y bueno, o sea, finalmente pues como yo veía a Díaz Ordaz antes de este curso, era como un simple tirano que lo único que vino a hacer es traer desgracia al país, junto con Luis Echeverría. Es este tipo de cosas que uno va aprendiendo, que el que creó el metro, el que empezó a construir el metro fue Gustavo Díaz Ordaz, y también el periférico. Es, o sea, te ponen a pensar el saber que uno no debe de estar polarizando la imagen de casi de ninguna figura de la historia. Sí, Díaz Ordaz finalmente pues lo que terminó haciendo junto con Luis Echeverría es mandar a matar
a jóvenes estudiantes mexicanos por exigir sus derechos y por exigir ser escuchados. Entonces, pues sí, finalmente es muy difícil no ver a Gustavo Díaz Ordaz como esta figura oscura de la historia de México. Pero finalmente hay que aprender a ver todo el panorama. Otra cosa, pues que yo no sabía es que tanto Echeverría como Ordaz pues ya estaban en el oficio de oprimir a la población pues desde el gobierno de Ruiz Cortines. Y que Gustavo Díaz Ordaz, si llegó a la presidencia es porque ya estaba gobernando desde la presidencia de López Mateos. Y por algo le decían López Paseos. Porque finalmente el que se la pasaba en fiesta, pues era el presidente, no Díaz Ordaz. Díaz Ordaz finalmente era el que estaba moviendo los hilos del poder gubernamental del país desde atrás. Otra cosa, pues finalmente es que sí, con el gobierno de José López Portillo, pues lo que sí sabía es que se caía el peso y de que viene esta frase de López Portillo de voy a defender al peso como un perro. Y la ironía de que finalmente el peso cayó, pero yo no tenía siquiera en cuenta la magnitud de desastre económico que López Portillo, y no desde López Portillo, desde Echeverría, el desastre económico que se vino creando, porque México siguió con su política de aislamiento, de creer que son intocables ante la economía mundial. Y no, pues finalmente el país quedó en quiebra a principios de los 80 y es algo que yo nunca me había imaginado. Con Miguel de la Madrid viene otra vez esta polarización de imagen de que simplemente se escondió en el terremoto del 85 y no hizo nada más que ser un presidente sentado en la silla presidencial haciendo nada más. Pero eso es lo que yo pensaba o pensaba que sabía antes de este curso. Pero Miguel de la Madrid pues es alguien que decidió tomar acción en cuanto a tratar de salvar la economía de México, ¿no? Es algo que yo no le pude haber atribuido antes. Es algo que a mí no me enseñaron verdaderamente, que él vino a, ahora sí, hacer que México se amarrara el cinturón, se lo apretara y pues tratar de acabar con la deuda externa y tratar que el tesoro del país pues viniera creciendo otra vez. Y sí, pues finalmente todo se vino abajo pues con el terremoto del 85. Y pues sí, que el gobierno finalmente sí envió apoyo, pero no era suficiente. Y la mayor tontería que vino a hacer Miguel de la Madrid es decirle a los extranjeros pues que no necesitaban ayuda. Yo no sé si porque trataban de hacerle ver a los extranjeros que México podía solo y que por lo tanto no tenían nada que temer en cuanto a una inversión extranjera. No estoy seguro, pero finalmente esa fue su mayor estupidez. Otra cosa que yo no pude haberle atribuido a pues a la historia de México es que la creación del PRD es porque toda la izquierda se vino juntando bajo la figura de Cuauhtémoc Cárdenas y que estaban listos para crear una revolución. Ese es el tipo de cosas que no sabía. Y ahora en cuanto a todo el error de diciembre y todo esto, pues sí ya estaba bastante informado porque finalmente lo viví. Pero pues esa es la extensión de lo que sabía antes y de lo que supe después. Supongo que con más detalle supe un poco la historia de México en los 90, pero ya la había vivido. Puede que de chico, pero sí llegué a enterarme.